Buenos días, grupo. Vamos a continuar con estos temas relacionados a los derechos humanos. Estas imágenes, pues obviamente, como dicen por ahí, no dicen más que las palabras. Eh, Se habla de una Primera Guerra Mundial. Eh, Aparentemente se solucionan algunas cuestiones. Sin embargo, la problemática con los derechos humanos no ha sentado las bases. Este, y obviamente pues un desarrollo normal no se ha dado. Eh, Se crea o se origina una Segunda Guerra Mundial y es a partir de ahí cuando ya empieza eh, ese concientizarse por parte de los gobiernos de los países potencias, obviamente, que son los que están decidiendo, ¿no?, el rumbo que puede ser el idóneo para muchos, puede ser el erróneo también para muchos. Y bueno, pues dos imágenes nos hablan de toda esa situación de poder, de ambicionar a costas de una gran sociedad, una macro sociedad, pues ha sido manipulada, ¿no? Pequeños grupos al principio, la, con las antiguas culturas y después ese crecimiento. Y todo pues, llevando el mismo fin, ¿no? Enriquecimiento a costas de los demás y en pocas manos. Una siguiente imagen donde nos está mostrando, ¿no?, en sí la guerra, el armamento que se tiene en la Primera Guerra Mundial, eh, el fortalecimiento de esos armamentos y obviamente pues una, una guerra donde vamos a involucrar a más personas, ¿sí? Miles de personas que están. Lógico, ¿no? Millones de personas que están perdiendo la vida. Es una imagen que ya muestra por ahí esos, esos enfrentamientos. Por ahí hay soldados, pero ya involucrando también a la sociedad. Y bueno, pues pasamos ya a los antecedentes, a la información. El primer punto, antecedentes en la formulación de los derechos humanos en los problemas que surgieron en las dos guerras mundiales. Nos habla que en esos momentos ya se había visto reconocido en varias ocasiones, pero solo dentro de países concretos, no a nivel mundial. Sí, obviamente los países más avanzados son los que están empezando a cuestionar. Nos vamos hasta 1689, la Carta de Derechos o el, el Bill of Rights había limitado los poderes de la monarquía inglesa y fortalecido los de los parlamentos. Y ya empezamos a darnos cuenta de quiénes son estos países que siguen con el tira y afloja, ¿no? En este caso los ingleses. Nos dice en el siglo siguiente, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, proclamaba la igualdad de todos los seres humanos. Y bueno, hay una situación religiosa que se maneja, donde dice Dios lo habían dotado de derechos irrenunciables entre ellos, obviamente la vida, la libertad y la búsqueda de y esa búsqueda hacia con la felicidad. Apenas 13 años más tarde, Francia daría a luz a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los inicios del proceso revolucionario que acabó con la monarquía absoluta. Entonces, vemos, eh, hay un desarrollo, hay cambios, pero
seguimos beneficiando a la minoría, aunque actualmente pues seguimos en ese mismo renglón, pero aquí ya es más que nada los antecedentes. Nos dicen que fue un hito capital, ¿sí? Los derechos fundamentales no solo eran la libertad y la propiedad, se hacía mención explícita a la resistencia a la opresión, ¿sí? Y hay muchas personas que no están conformes, que están en contra, ¿sí? de esa opresión. Hay una resistencia, pero obviamente cuando se crean ya estos derechos humanos y se les empieza a dar la formalidad, obviamente, bueno, pues ya va disminuyendo esa opresión en algunos casos, desgraciadamente no en la mayoría. Nos dice con todo, a la sensibilidad contemporánea le salta a la vista ciertas contradicciones. Nada se dice sobre las mujeres, ni tampoco sobre la esclavitud, que no sería abolida en Francia hasta 1794. Principalmente países europeos, Estados Unidos, pero pues ¿qué ocurre en África? Como ejemplo. Entonces, por ahí se habla de esas contradicciones y lo peor, ¿no? El fortalecimiento de lo que sería la esclavitud hasta ese momento. Nos vamos ya hacia fechas más recientes, siglo pasado, y las principales causas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En el caso de la primera, la expansión del imperialismo europeo en África y la desigualdad en el reparto de las colonias africanas, ¿no? O sea, volvemos a ese punto, donde querer seguir enriqueciéndose, ¿no? A costa de los demás. Y bueno, pues aquí desgraciadamente, no a los países, sino se habla de las colonias africanas, que son manipuladas y explotadas y generando muchas situaciones que van en contra de los derechos humanos. Una Segunda Guerra Mundial, donde las causas, primeramente el histórico conflicto entre Francia y Alemania y el histórico conflicto entre el Reino Unido y Alemania. Aunque ya en la Segunda Guerra Mundial ya van a intervenir más países a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos y Japón, que se encuentran en otros continentes. Pero bueno, de alguna manera eh, se sienten afectados y obviamente pues participan, ¿no? Con esas alianzas. Eh, Otro punto importante ya, porque hablamos de la historia, de lo que ha sucedido, de lo que sucedió, pero que de alguna manera nos está afectando. Los derechos humanos que se violaron en la Primera Guerra Mundial, se les acusa de haber cometido crímenes contra la paz, violaciones de tratados internacionales y actos de agresión injustificada contra otras naciones, crímenes contra la humanidad, planificación y participación en exterminios y genocidios, ¿sí? En grado bajo y medio, y crímenes de guerra, violación de las leyes y convenios internacionales. Una cosa es la teoría, acuérdense, y otra cosa es la práctica, lo que se firma, lo que se promete y lo que realmente se cumple, ¿no? O la realidad. Eh, Nos dice, el mundo estaba conmocionado en 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero nunca hasta entonces la humanidad había experimentado la muerte y la destrucción a una escala tan descomunal. La liberación de los campos de concentración nazi dejó al descubierto el horror perpetrado contra los judíos y otras minorías. Auschwitz se convirtió en el símbolo por excelencia de hasta dónde podía llegar el ser humano en una matanza a gran escala. Todos estos crímenes hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de los derechos humanos, es decir, los derechos que posee cualquiera solamente por el hecho de ser persona, con independencia de su nacionalidad, son por eso mismo imprescriptibles.
La DUDH, Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948, ¿sí? 3 años después de, de- de esta Segunda Guerra Mundial. Eh, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos obviamente durante la Segunda Guerra Mundial. Derechos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, a la vida, a no ser sometidos a torturas, a esclavitud o servidumbre, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, perdón, al principio de legalidad jurídica, al reconocimiento de la personalidad jurídica. Ya hay una situación que nos defiende, entre comillas, porque no es a todos, ¿sí? Y muchas veces no es justa, aunque se hable de esa de legalidad jurídica. Eh, nos dice que criticada pero única, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pretende marcar un ideal para todas las naciones. Por eso mismo ha sido acusada de etnocéntrica, al haberse inspirado en la tradición política occidental. Y aquí es importante, ¿no? Aclarar esa parte. A diferencia de culturas como la China, que se va a convertir en un país, ya en una potencia, otros países eh, están fuera de lo que es Europa o, el, o todo lo que se relaciona, ¿no? Con la cultura de Occidente. Y por eso se habla de Alemania, Inglaterra, Francia. ¿Sí? Y obviamente, eh, como continente viejo, donde han surgido grandes personalidades, ¿sí? Obviamente, ya habíamos hablado, comentado de los griegos, la creación de la filosofía, con los griegos, ¿no? Hablar de Esparta y Atenas, educativamente hablando, y de todo lo que conlleva en cuanto a desarrollo, ¿sí? Al crecimiento, desgraciadamente a la conquista, pero también a la invasión, ¿sí? De otras culturas, de otros pueblos, ¿sí? Y obviamente, pues, este continente viejo, Europa, pues es ahí cuna, ¿no? De todos esos, de esas culturas y de esos países que siguen moviendo y, y eligiendo el, la ruta a seguir, ¿no? De los países. Aunque ya por ahí interviene Estados Unidos, obviamente, como un país potencia, se sigue hablando de que sigue siendo el número uno. La globalización se genera precisamente eh, dentro de la cultura americana y se une con otros países, ¿sí? Para, eh, en este caso, Rusia o la ex Rusia, este, el hablar de Japón, de China, de Inglaterra, de Francia, y donde vemos que, y ya hay países que son muy pequeños, pero obviamente las propiedades o los territorios que tienen en algunos otros lugares, como en el caso de América, y algunas islas y algunos territorios, principalmente en África, y que son los que siguen generando todas esas riquezas, ¿no? Aquí es importante, pues, hablar un poquito más de estos aspectos para poder ir entendiendo cómo se va haciendo ese proceso. Eh, también nos dice, se ha señalado también su carácter limitado por centrarse en los derechos políticos y civiles, pero no tanto en los económicos y sociales, porque ahí, pues obviamente, estamos afectándolos, ¿no? Los están afectando ellos mismos, porque ellos son los que quieren controlar
tanto una economía como a una sociedad o esa mano de obra o esa fuerza de trabajo, ¿no? Seguir dominando. ¿Sí? Ellos pueden proponer la política y esa situación civil, ¿no? Este, por eso algo muy importante que hay que mencionar, la situación educativa, ¿no? Hay avance en la educación, sin embargo todavía sigue siendo muy limitada para ciertas clases sociales, ¿sí? Y con esta Primera y Segunda Guerra Mundial, en, lo vemos aquí en América, con todas estas culturas que son sometidas, ¿sí? por países del extranjero, principalmente España, Portugal, en el caso de Brasil, y todo el proceso que empiezan a generar, ¿sí? De buscar una independencia y una revolución, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que se han dado a través de los tiempos y que de alguna manera han afectado tanto positiva como negativamente para darle un desarrollo y una continuidad a la mayoría de nuestros países. Muchas veces nos desanimamos, ¿no? por estas situaciones. Sin embargo, bueno, pues mientras hay vida dicen que hay esperanza, aunque nos hablan de un aspecto que es muy importante, que es la felicidad. Y obviamente en nuestros primeros años de vida sí conocimos la felicidad, sí la desarrollamos y la fortalecimos, pero conforme vamos avanzando, de repente se ve dañada. Imagínense estas personas que vivieron ese holocausto, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué momento fueron felices? ¿No? Ya era una situación